lo que queda del martes. Uf, ¿sabes cómo? Muy, pero muy buenas noches. Arrancamos QR en vivo por Bravo TV hasta las 12 de la noche. Bueno, dijo alguien alguna vez que si no se quería llegar al fondo de algún asunto, sino que si se prefería que algún tipo de situación quedara en el olvido, lo que había que hacer era formar una comisión. Lo que ha ocurrido en la República Argentina por estos tiempos es que hemos encontrado la famosa excepción a la regla. Es decir, una comisión del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados, logró una enorme cantidad de información, yo le diría de prueba, aquello que el propio Poder Judicial no quiso, no pudo, no supo respecto de la causa Libra. Hoy se presentó el informe de la Comisión Investigadora de la Causa Libra en Diputados, una comisión que al principio fue muy obstaculizada, que tuvo que redefinir sus propias reglas para salir de un pantano que no le permitía trabajar, pero que después logró los 3 meses de funcionamiento y que elaboró, insisto, una cantidad de evidencia, de marco conceptual, de contexto, de vinculación de situaciones, de colaboración de expertos sobre un tema muy complejo como son las criptomonedas, etcétera, etcétera, y mucho más las criptoestafas. Y frente a eso logró una claridad. Lo que pasa es que, claro, es una comisión política que toma definiciones políticas y eventualmente le da elementos al recinto, a la Cámara de Diputados, para que eventualmente lleve adelante algún tipo de sanción. El problema es que en paralelo funcionaba una investigación judicial que no llegó, les diría, ni a la mitad de las conclusiones con la misma información disponible. Nos vamos a meter en tema en un rato nada más. Vamos a hablar con integrantes de la comisión investigadora. No nos queremos quedar en el detalle, pero sí, en el resumen del informe, miren cuál es la recomendación o una de las conclusiones a las que llega la comisión investigadora de la causa Libra. Por la alta gravedad institucional y la malversación de la investidura presidencial, esta comisión señala que Javier Milei y Karina Milei tienen responsabilidad política en la sucesión de hechos vinculados a la criptomoneda Libra, que el Congreso de la Nación debe evaluar si el presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Esta es, entre otras cosas, parte de las conclusiones de la investigación de la Comisión Especial por la Criptoestafa Libra. Insisto, en medio de todo esto identificaron cosas muy difíciles de identificar. La titularidad de billeteras virtuales, las transacciones entre billeteras virtuales y por ende sus dueños, al mismo tiempo que iban ocurriendo reuniones en casa de gobierno. Distintos episodios sucesivos, pero que en definitiva terminan con la certeza de que si el presidente Javier Milei esa noche del 14 de febrero no hubiera, cerca de las 7 de la tarde, hecho un posteo de divulgación del contrato de la criptomoneda Libra, nada de esto hubiera ocurrido. Y todo esto está muy recabado en esa investigación que, insisto, la llevó adelante una comisión del Congreso, y es importante lo del Congreso, ahora vamos a ver por qué, que en términos históricos, o como alguien había dicho alguna vez, si querés que no pase nada, arma una investigación. Bueno, hemos encontrado la excepción a la regla. Pero sucede esto en paralelo con otra cosa, que también es muy importante. Sucede en paralelo con un muy buen funcionamiento de un sector del Poder Judicial, el fiscal Picardi, el juez Casanelo, que muy distinto del juez Martínez de Giorgi, a quien la comisión pide un jurado de enjuiciamiento. El fiscal Tayano y ante la jueza Servini, muy a contramano, antagónicamente les diría, generaron una verdadera causa cuaderno, el cuaderno de Calvete, que esta vez no es que apareció en alguna parrilla de alguien que después la prendió fuego, o en las manos en la puerta de algún periodista, o alguien le dio un material a alguien que estaba corriendo en Palermo escondido detrás de un árbol. Esta es una prueba generada, insisto, por un fiscal y por un juez que trabajaron de acuerdo a la investidura que tienen. Entonces miren qué interesante el mensaje a la sociedad. El Congreso Nacional, a través de una comisión, y un sector del Poder Judicial, dan muestra de que cuando se quiere llevar adelante investigaciones por algo que no le gusta a nadie y que nadie acepta, que son hechos de plausible corrupción, cuando quieren trabajar
siguiendo las reglas, generando evidencia concreta que se puede contrastar, que no hay nada secreto, que no hay tachaduras, que no hay borraduras, que no hay personajes extraños que aparecen de la nada, efectivamente se puede llevar adelante. Pero ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo distinto respecto de otras causas sobre las que se han montado no solamente un enorme show televisivo, sino de fuerte impacto social y que han logrado trastocar al sistema democrático en la Argentina? Porque una causa como vialidad, que a vistas no solamente del espacio político al que pertenece Cristina Fernández de Kirchner, se los he dicho muchas veces, he conversado con dirigentes de otros espacios, opositores u otra vez, en la otra orilla, digamos, o del kirchnerismo, del peronismo, etcétera, que reconocen que la causa vialidad no tiene pie ni cabeza, que es una preocupación al sistema judicial y al sistema democrático en términos generales porque le puede tocar a cualquiera de acuerdo a los intereses que defiende en su momento. Y sin embargo, condiciona de esa manera el sistema democrático nuestra vida política porque le impidió no solamente a Cristina Fernández de Kirchner participar en una elección, sino a la población el derecho a elegirla en su momento. Como está ocurriendo ahora con la causa Cuaderno, la mal llamada causa Cuaderno, que en realidad son unas fotocopias, que está confirmado por peritos que lo escribieron varias personas, que se lo dictaron, que hubo tachaduras, cambios de nombres. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tiene tanto peso para impactar en nuestra vida democrática? Algo que a todas luces está mal hecho. No quiere decir que uno defienda hechos de corrupción. Lo que estamos tratando de garantizar es que haya garantía de debido proceso, que se hagan las investigaciones como se tienen que hacer y eventualmente se descubran y se sancionen los hechos de corrupción. Nadie quiere corrupción en nuestra vida institucional. Pero insisto, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que hay algunos casos mal hechos que tienen capacidad de impacto en la vida democrática y otros casos bien hechos que acá es como si no pasara nada. ¿Y cuál es la diferencia, insisto? Porque en los dos se investiga la corrupción. Entonces acá lo que hay que revisar es otra cosa, evidentemente. Lo que tenemos que revisar es nuestro pacto, es nuestro acuerdo. Tenemos que revisar esos acuerdos. La democracia es un acuerdo. El modo de funcionamiento institucional a partir de la Constitución es un acuerdo. Pero revisémoslo, vamos a reescribirlo. Habría que reescribirlo de la siguiente manera. Serán importantes para una sociedad los hechos de corrupción en tanto y en cuanto puedan ser asignados de la manera que fuere, no importa el respeto a las reglas de juego institucionales y la garantía del debido proceso, si afectan a sectores que tocan la distribución de la riqueza, o mejor dicho, el sistema de utilidades y ganancias del poder económico de un país, de nuestro país, la Argentina. Entonces ahí estaríamos un poco más de acuerdo. Es decir, si el acuerdo es, mirá, a todos aquellos que se metan con una mejor distribución de la riqueza que se genera en la Argentina, a eso sí le caemos con todo el peso de la corrupción, el resto lo dejamos pasar, bueno, listo, veamos si estamos de acuerdo y entonces vamos para adelante. Si el costo eventual de bajar la inflación es que a todas luces una comisión del Congreso y un fiscal y un juez produzcan evidencia incontrastable que se puede explicar cara a cara y que se puede demostrar muy sencillamente en un set de televisión, pero también en una comisión del Congreso, que atención, no era una comisión homogénea, no era una comisión del kirchnerismo, era una comisión compuesta por distintos integrantes de distintas fuerzas que seguramente no, que han votado cosas opuestas y que se han dicho de todo en la propia Cámara cuando tuvieron que debatir sobre qué país querían. Pero es tan grosero, es tanta la evidencia que hay sobre la mesa que entonces, insisto, acá la cosa pasa por otro lado. Y quiero confesarles algo. Nosotros, como tantos otros comunicadores y comunicadoras, como otros referentes sociales, políticos, ya nos hemos asombrado, ya nos hemos enojado con esta situación, ya nos hemos indignado. Ahora tenemos que encontrar juntos, juntas, si es que todo esto nos genera algo, por lo menos un reflejo de que esto así medio que no va. Tenemos que encontrar una manera de interpelarnos, mutuamente para que esto pueda efectivamente funcionar de otra manera. Porque si no, la cancha está demasiado inclinada. Es la única explicación que encontramos
para que situaciones como las de la causa 3 del 3%, los sobreprecios en Andis y eventualmente la estafa Libra no tenga una consecuencia política, social, hasta les diría mediática, a la altura de lo que se está demostrando. Y quiero reivindicar, por último, al Congreso Nacional, porque otra vez, miren ustedes lo que ha ocurrido en el 2025, cómo terminamos efectivamente el año. Les decíamos, hay un reencuentro entre la calle y el Palacio, hubo un reencuentro entre comunidades muy afectadas por las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei que encontraron una representación efectiva en el Congreso Nacional. Después de que un presidente asumiera de espaldas al Congreso y haya dicho, para mí, ratas, etcétera, etcétera, pero para mí lo más grave que ha dicho Milei respecto al Congreso es que lo peor que le puede pasar a un país, dijo el presidente de la Nación, es una ley con mucho consenso. Lo dijo al revés, cuanto mayor consenso tenga una ley, peor es para un país. Lo que está demostrando su desdén respecto a uno de los poderes del Estado. Lo más interesante aquí es que es el Congreso, otra vez, hay que ver a qué conformación del Congreso vamos después del 10 de diciembre. Enseguida hablamos con Agustín Rossi. Está aquí en los estudios de Bravo TV, diputado nacional electo por Fuerza Patria. Vamos a un Congreso seguramente mucho más parecido al 2024, de mayor acompañamiento al gobierno, de hacer más la vista gorda que el que tuvimos en el 2025. Pero no deja de ser muy interesante que es una institución, que es un poder del Estado, el que demuestra que las cosas funcionan y que una comisión puede llegar, efectivamente una comisión política, puede llegar a conclusiones de las características de la causa Libra. Son lecciones para tener en cuenta, pero me parece que el gran desafío lo tenemos nosotros y ustedes. A ver en qué estamos de acuerdo y en qué no. Que no seamos hipócritas. Que le demos el peso a los hechos de corrupción que efectivamente tiene para cualquier fuerza política, no solamente para aquella fuerza política que, insisto, discute las ganancias y las utilidades del poder económico de un país, que son los que en definitiva, y como se está demostrando, terminan gobernando, terminan decidiendo el destino, no de una generación, no del presente. Se está definiendo en este momento y en función del acuerdo con Estados Unidos los próximos 50 años de la Argentina. Tenemos que repensar una enorme cantidad de cosas, no es un anímense y vayan, lo tenemos que hacer entre todos y todas, pero más vale que empecemos ahora porque hay mucha cosa arriba de la mesa que nos está mostrando el camino. Arrancamos QR y arrancamos como siempre con las voces del día. ¿Vos estás en contra de la ley de vacunación? Estoy en contra. ¿Qué te dedicas vos, Marilú, ahora cuando dejes el Congreso? A la ganadería. ¿Y a las vacas las vacunás contra la aftosa? Argentina está erradicada de aftosa. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacuna. Cada mango que va a la mochila de Españolo no fue a una prestación de una persona con discapacidad. Karina sí es nombrada, fundamentalmente en los chats de Calvete, que era un tipo que también llevaba todo anotado en cuadernos, esta vez cuadernos reales. Es juicio político por mal desempeño hacia el presidente en su carácter de funcionario público. Esto es lo que determinó la comisión, ese es un camino que puede definir el recinto. Previamente a ser diputado, ya siendo diputado y luego siendo presidente, siempre se dedicó a hacer estafas virtuales con monedas cripto. ¿Cuánto más hay que bancar a este presidente? El gran problema que tenemos también es que la justicia no funciona. Y lo que está ocurriendo en Occidente actualmente es una democracia de imputaciones, denuncias, descalificaciones, y los argumentos se evaporan y no existen. Entonces, es el de una democracia vacía. Estamos perdiendo la patria y ahora resulta que da lo mismo tenerla que no tenerla. Y si alguna industria tiene que cerrar porque no puede competir, no es culpa de la apertura, es culpa de la ineficiencia del industrial. Cuando Bolsonaro dijo, yo voy a abrir la economía, voy a liquidar Petrobras, no pasó, no pudo mover un papel, digo. Acá no hay un empresariado que defiende un proyecto industrial para la Argentina. Que habla de una madurez de los argentinos, como votaron el 26 de octubre, porque apuestan a algo más sólido, una construcción más estable, premiaron eso. Perdimos más de 50.000 puestos de laburo, marchamos por nuestras reivindicaciones a la Secretaría de Trabajo, que es el lugar donde Petovelo genera los ámbitos para ejecutar estatales. Si tenemos que ir a una entrevista laboral, ¿cómo nos tenemos que preparar desde nuestra energía? Ahí tenemos los dientes, que son 16 piezas arriba, 16 abajo, digamos, abrimos y cerramos el universo. Sí. ¿Sí? Te pones un sorbito de agua fría, helada, y mascas un granito de pimienta. Ajá. Eso va a formar una masa energética a que tu palabra tenga peso. Que cuando te despiden y sales a la calle a ganarte el mango para sobrevivir en este país donde nos estamos cagando de hambre, te metan preso.
perseguir a los trabajadores. Yo estoy llena de deudas, trabajo mañana y tarde y estoy estudiando pronto a recibirme de electricista para tener una salida laboral siendo jubilada para poder comer. Hace 2 años que todo sube menos los sueldos y va a seguir subiendo todo menos los sueldos. Muy buenas noches, Martín Granoski, ¿cómo anda? Buenas noches, Pablo Caruso, ¿cómo anda usted? Mesa de martes en QR. Hola, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hernán Lecher, bien. Ya hay mucho de las voces, pero quiero detenerme, creo que es lo que más nos impactó de todo, esa mujer jubilada que electricista. Se está por recibir de electricista para poder laburar siendo jubilada y poder juntar para comer. No es que dice para vivir mejor, para irme de vacaciones, para comer, dice. Sí, tremendo el dato. Sí, tremendo. La verdad que escucharla, además hace todo el relato que trabaja desde la mañana a la tarde y que estudia, va a decir, bueno, estudia porque trata de ser electricista para ver si acomoda algo el mango de la casa. Para sumar un oficio. Suma un oficio, exactamente. Claro, ¿Sabés que hay un tuit? Lo vamos a trabajar en algún momento, de Martín Tetaz hace no mucho tiempo atrás. Cuando veía a esta mujer me acordaba de ese tuit porque a raíz del debate de la reforma laboral, él plantea que no existe más el trabajo registrado en la Argentina, ni la desocupación, porque podés ser Uber, entonces finalmente no existe la desocupación. Y pone un ejemplo, dice además, y no existe más el ascenso social en la Argentina, ¿no? Dice, vos podés ser a la mañana abogado y después a la tarde manejar un Uber. Entonces no importa ni siquiera que estudies. Claro. ¿No? Ni siquiera que estudies. Me gusta la idea, traerlo y lo laburamos acá en QR. Además me gusta la idea de trabajar una idea, me encantó, me quedé colgado en... No, porque además es como un deseo o un proyecto eso, no es un registro de una realidad, porque uno puede registrar la realidad, que es lo que estamos haciendo nosotros, y decir, bueno, esta no es la realidad justa, deseable, decente, decorosa, poner los adjetivos que quieras. Bien. La otra cosa es decir, no. Lo ideal, esto que cuenta Hernán, lo ideal es que alguien vaya a tribunales a la mañana, un Uber a la tarde, y ¿por qué no un Rappi a la noche? Porque casi la bicicleta es bueno para el corazón, por otra parte, es así. Que se suma a lo que Cordero, hoy secretario de Trabajo, cuando, tenía solamente la pilcha de referente de Techín, fue a la comisión donde se discutía la jornada laboral para la reducción de la jornada laboral y decía, ¿pero qué van a hacer el resto del tiempo? ¿Qué es lo que pretenden hacer el resto del tiempo que no trabajan? Lo recuerdo perfectamente. Ahora quiero rescatar una de las voces que recién vimos, pero mencionar dos. Primero, me acaban de escribir varios referentes de la nueva conducción de la CGT que toman el Consejo de la Televisión Pública, granito de pimienta, agua fría y que la palabra tenga mucha potencia, ¿no? A ver si de esa manera van ganando. Yo creo que eso van con ventaja. Es muy eficiente frente a una reforma laboral que te va a dejar en la calle. Lo del granito de pimienta anda, Para mí es esa. Creo que es eso. No importa. La economía, negra, esa gilada no va más. Pimienta negra, blanca, verde, que hay que usar. No está especificado. Ahí mirá, nos puede fallar en esa. Bien, y Lorenzetti, ministro, un vecino, ¿no? Vecino de Rafaela, que va a un programa y dice, no, la verdad que la democracia está vacía. Dice Lorenzetti, uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a mí se me vino Brandoni y 3 empanadas. 3 empanadas, dice Lorenzetti, esto no puede funcionar así. De una corte que en fin. No se dio cuenta que Machado estaba sí, que andaban pidiendo extradición. En la Corte, ¿no? No se entiende bien el concepto que dice Lorenzetti porque habla de democracia de imputación, dice él, que es una categoría que yo nunca escuché, por ahí existe y uno es un burro, pero nunca la escuché. ¿Qué tiene que ver todo el mundo acusando a todo el mundo? ¿Es eso? Sí, pero bien. Siempre... Ahora, si la Corte resuelve más rápido, perdón que te interrumpa, si resolviera más rápido algunas cosas y no con doble vara, si fuera cierto que es una democracia de imputación y que todo el mundo acusa a todo el mundo, como dice Lorenzetti, o como vos explicás que dice Lorenzetti, otro tipo de funcionamiento del Poder Judicial equilibraría eso, si no hay doble vara. Claro. Si no hay doble vara, digo. De todas maneras es interesante porque siempre estos referentes del Poder Judicial suelen no querer resolver en algunos casos, darle celeridad a estos temas y ¿cuál es el argumento que utilizan? Lo tiene que resolver la política, que no viene a decir a nosotros nos ensuciamos las manos. Pero hay otras situaciones en las que les encanta, digamos, el enchastre y han quedado en evidencia. Ya hablamos con el diputado Oscar Reño,
que es integrante de la Comisión Investigadora Libra. Vamos a tratar de repasar efectivamente las conclusiones de esa comisión investigadora. Enseguida conversamos con Agustín Rossi, electo diputado nacional por la provincia de Santa Fe, por Fuerza Patria. Pero escuchen lo que, vamos a ampliar un poquito, un concepto del titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba, si no me equivoco, Manuel Tagle, que tiene un concepto de la competencia para la industria, sector al que él no pertenece, bastante peculiar. Vamos a ir a una transformación industrial muy vigorosa, muy productiva, y esto creo que lo está teniendo en cuenta la Unión Industrial Argentina también, con cierta reticencia, pero me parece que antes se hablaba de protecciones desmedidas y hoy ya no. Está reconociéndose que la apertura va a ser el futuro para todas las industrias y que hay que prepararse para eso. Y bueno, y si alguna industria tiene que cerrar porque no puede competir, no es culpa de la apertura, es culpa de la ineficiencia del industrial, porque para poder competir hay que invertir, hay que poner todos los recursos sobre la mesa para poder ser competitivos y eficientes. Y eso es algo que el argentino y las industrias argentinas no tuvieron esa costumbre porque no hacía falta, estábamos protegidos. Y ahora vamos a tener que poner la lupa. Y ahora van a tener que laburar, dice Manuel Tagle, Hernán Lecher. Hay dos cuestiones que surgen de esto. No es para subestimar esta idea porque tiene fuerte penetración en no solo tiene fuerte penetración, dice una cosa casi al pasar que a mí me parece muy importante. Vos decías, habla de un sector del que no es. Y uno podría decir, bueno, de hecho, al agro la industria no le gusta mucho porque le usa los dólares. Con lo cual, bueno, quizás le pone un poquitito de inflación a su comentario. Claro. Pero él dice una cosa al pasar, dice, creo que la UIA piensa lo mismo. Y eso sí me preocupa mucho más. Porque efectivamente yo he escuchado a los titulares de la UIA, al 1 y al 2, salieron en La Nación, creo, o en Clarín hace este domingo, no, el anterior, si no me equivoco, en una entrevista diciendo, bueno, en realidad no es tanto las importaciones. Si con la reforma laboral lo acomodamos, ¿no? Es decir, tratando de cargarle a los trabajadores la responsabilidad. Ahora, la verdad que se equivocan. Se equivocan por dos cuestiones en este análisis, ¿no? Ahora yendo a la cuestión de fondo. Primero, porque en la Argentina, para el industrial, vos le tuviste las tarifas 450%. Le hiciste caer las ventas porque la gente no tiene un mango. Le abriste las importaciones, que era lo que hablábamos recién, le pones un tipo de cambio que es recontra complicado para competir con el exterior, y durante buena parte de este año con una tasa de interés impagable. Entonces, ¿cómo haces? Le generás todo un entorno para sepultarlo y es culpa de él. Claro, que no sobrevive. Claro, que no y es culpa tuya. A la plaga. Y la segunda cuestión. Ahora se empiezan a preocupar. ¿Qué va a pasar cuando Shane se lleve puesto todo? ¿Qué van a decir? ¿Que son todos ineficientes? ¿Que ahora Galperín es ineficiente? Que anda pidiendo regulaciones. Claro, debería decirle a Galperín, ¿no? Tenés que ser un poquito más eficiente. No creo Me parece que hay que pensar un cachitito estas cuestiones porque, bueno, se pasan tres pueblos. Después del resultado electoral, viste, algunos comentarios se pasan tres pueblos, me parece. Creo que si es el mismo Tagle, estuve mirando recién, no lo conocía de memoria a este Tagle, pero si es el mismo Tagle sobre el cual estuve pispeando un poquito mientras ustedes hablaban, o Tagle se dedica ahora o se va a dedicar a la importación de motos, o hay una cosa ideológica que creo que también es lo que dice Hernán, está clarísimo el eso. Prejuicio ideológico. Pero si va a importar motos me mata. Es que si es el mismo, mira, el grupo tiene, se dedica a los negocios automotrices y sector inmobiliario. Si es automotrices solamente... Sí, pero si es solamente automotrices, el otro día lo hablamos en este programa, si se aplica, el nivel de protección y el símbolo sería el convenio marco con Estados Unidos, pero él ni siquiera habla de eso, habla de no hay que proteger nada. Olvídate de los autopartistas de Córdoba, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, él es de Córdoba, olvídate de eso. Y si además dice, el grupo tiene concesionario de marcas como Jeep, Royal Enfield, Motoplex, Moto Morini y Yamaha. Bien. Bueno. O sea que evidentemente su proyecto debe ser dedicarse a la importación
Supongo yo. Y si te vas a dedicar a la importación, es obvio. ¿Qué te importa? Claro, más bien te favorece. Que quizás esa es la era posibilidad. todo Claro. mucho más sencillo. Claro. Si arrancábamos por ahí. No, es que puede ser. Era Yo no lo sé, pero es una Bien. posibilidad. Pido portada para los cuentos de la cripto y saludamos al diputado nacional, Oscar Agos Carreño, diputado nacional por Encuentro Federal e integrante de la Comisión Investigadora Libra. Oscar, ¿cómo te va? Pablo Caruso, Martín Granowski y Hernán Lecher, te saludamos en QR. Buenas noches. Hola Pablo y equipo, muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar. Creo que tenemos algún delay, así que nos vamos a tener un poquito de paciencia. Oscar, decíamos en el arranque, es la excepción a la regla, porque es una comisión investigadora que efectivamente elaboró una enorme cantidad de material, además de su conclusión, mucho más profundo que lo que hizo el propio Poder Judicial. Bueno, en realidad no estamos compitiendo con el Poder Judicial, pero efectivamente hemos hecho público en muy poco tiempo de trabajo y pese a todas las complicaciones, trabas y bloqueos que hizo el Ejecutivo, un informe fructífero. Y lo más importante de ese informe, de nuestro trabajo, no era aquellas cosas que necesitamos apoyo de los otros poderes, sino más bien haber podido mandar a las exchanges, es decir, a las billeteras electrónicas, que nos den la información que era necesario para terminar de conocer en realidad quiénes eran las personas físicas o jurídicas que estaban atrás de las distintas operaciones que fuimos viendo a lo largo y ancho de todo este proceso que es Libra. La verdad que las conclusiones son absolutamente positivas en el sentido de que hemos logrado determinar las responsabilidades, determinar que el presidente incurrió, a nuestro modo de ver, en mal desempeño. Creemos que a su vez hemos podido convalidar que existieron operaciones de monetización de la imagen presidencial, vínculos económicos de transferencias del propio Ryan Davis y Julian Pegg al entorno de Javier Milei, que después ellos movieron dinero que lo llevaron desde el mundo digital en blanco a cuevas en el mundo, cuevas del mundo cripto para poder convertirlo después en dólares, y sumado a ello que un patrón de una conducta que ha quedado demostrada en la cual hubieron 4 monedas en las que participó Milei. La primera era un influencer y economista, la segunda ya era diputado nacional, la tercera ya era presidente de la nación, pero no se animó a postear él, sino que la hizo pública en una conversación de Twitter con el señor Julian Pegg, hablando del fenómeno barrial y todo eso, pero fue indirecta la promoción, y la cuarta fue Libra. En todas el modus operandi fue el mismo. Hubo un rack pool, es decir, una operación en la cual se armaba un pool de liquidez, y en ese pool de liquidez se inyectaba plata con información privilegiada, se sacaba un posteo donde algún famoso, en este caso Javier Milei, invitaba a invertir con alguna excusa, como era mejorar la vida de las pymes argentinas. Después retiraban el dinero y toda la gente que había entrado, que es entre el 80 y el 90%, decía la diputada Estrada hoy, termina teniendo un valor cercano a cero. Por lo tanto, se termina llevando un 10%, es decir, muy pocas personas que son las que tenían información, toda la ganancia, y después vieron cómo repartirla, y eso es lo que pudimos demostrar. Hasta donde entendimos por el informe, son 114.000 billeteras virtuales afectadas, 36 las que se llevaron en promedio $1 millón cada una. Más o menos la dimensión del negocio, de la estafa en realidad. Sí, lo que sucede es que nosotros elegimos distintos mecanismos para encontrar operaciones, por lo tanto creemos que este es el mínimo, es decir, pueden haber más operaciones, lo que pasa es que en algún punto nuestra capacidad de procesamiento del Congreso, que no tenemos la herramienta de la justicia, fuimos eligiendo, gracias a técnicos que nos fueron ayudando, cuáles son las operaciones que, atadas a los hitos de las reuniones, por ejemplo, que tenía Milei y su equipo con Ryan Davis, y se hacían públicas, es decir, fuimos eligiendo cuáles ver, y además fuimos viendo las billeteras también, cuáles las que creíamos que tenían impacto en la causa. Por lo tanto, los números que se están hablando son de mínima, y además vemos que el propio Ryan Davis en la justicia de Estados Unidos en algún momento dice que él desconfía de Javier Milei y su entorno, porque de manera inconsulta le bajaron el tuit y él retiró entre 100 y 120 millones. Pero hubieron más operaciones dando vuelta de manera indirecta, con cuevas entre medio, por lo tanto estamos hablando de mínimos. Si el monto que se haya es muy grave, ya hay violación a la ley de ética pública, ya hay mal desempeño, pero nos extraña el tamaño de la operación, lo concertado que estaba todo, y sin duda que fueron los pocos que ingresaron dinero, los que retiraron, y el propio Ryan Davis se quejaba de que había más gente que se llevaba las ganancias que no estaba blanqueado, por lo menos a él, por lo tanto hasta se mexicanearon el botín. Claro. Oscar, a ver, está claro, de las cosas que me parece es necesario explicar
explicar un poco más, porque lo indispensable de la participación de Javier Milei para que esta estafa tuviera sentido, creo que eso está claro y ya de por sí es un montón. Después aparecen las coincidencias entre movimientos de dinero y reuniones, etcétera, etcétera. Creo que lo más complejo de comprender es no solamente esa coincidencia, sino también haber identificado billeteras virtuales con titulares y esos movimientos de dinero. Si nos puedes explicar un poco más esa parte del informe, que por lo menos me parece que es sustancial. Bueno, en algún momento Hayen Davis, en una torpeza, muestra su billetera virtual. En algún momento había un influencer norteamericano que dice que era un ladrón, Hayen Davis, lo acusa de ladrón, entonces enojado Hayen Davis le hace una transferencia devolviéndole su inversión, porque era muy conocido este señor, creo que era Portnoy. Sí. A partir de ahí nosotros tenemos el número de billetera virtual que se lo podemos atribuir indefectiblemente a Hayen Davis. A partir de esa herramienta, algunos técnicos que nos ayudaron, empezamos a rastrear todas las operaciones que hizo esa billetera y logramos ver las 5 billeteras que es donde se guardaron estos 100.000 o entre 100 millones y 120 millones de dólares, que es el botín que retira Hayen Davis. Bueno, eso nos permitió conocer cuáles eran las billeteras con las que operaba todo este entorno. Y después lo que empezamos a hacer es juntar esa información con las reuniones que veíamos en el registro de visitas a la Casa Rosada, a la residencia, los lugares donde se fueron juntando, y empezamos a juntar información. Esta billetera, qué operaciones hizo este día y esta hora. Claro. Y así, por ejemplo, descubrimos que Hayen Davis, estando en esa reunión donde se hizo conocido con esas fotos que ustedes tienen ahora al aire, en ese momento él transfirió $500.000. Y media hora después, estando en el Four Seasons, celebrando lo que habían charlado en esa reunión, hace otra transferencia de $500.000. Es verdad que a esta hora no pudimos saber el destinatario final de esa plata, porque hubo toda una serie de movimientos entre medio que no nos permitieron llegar hasta el final de todo ese camino. Ahora, es muy raro que estando con un presidente de la nación, una persona saque su celular y empiece a hacer transferencias por $500.000 y media hora después haga otra transferencia por esos montos. Claro. Y si lo sumamos con otros hitos de la misma forma, vamos concatenando lo que fue pasando en la información pública que tenemos con Libra con movimientos financieros. Y así fuimos descubriendo que después aparecieron cuevas, que son otro nivel de empresas del mundo cripto, que fueron los que terminaron convirtiendo la moneda digital en moneda física dólares. Y ahí vemos que salieron del mundo blockchain. Incluso hemos descubierto que hace 2 días empezaron a mover la plata de Libra que había quedado. O sea, todas estas operaciones que digo eran anteriores al lanzamiento de Libra. Ahora lo que vemos es que están haciendo el mismo proceso entre billeteras vinculadas con esos $100 millones de dólares que retiró Davis. Hernán. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches. Yo los escucho a ustedes. Estaba repasando el informe. La verdad que el informe es muy bueno y muy contundente. Uno dice presunta estafa, el número de los contratos, el ardid y engaño, la cantidad de gente que perdió y los 36 que ganaron, las afirmaciones del presidente, ningún control. Bueno, puedo repasar todos los títulos del informe de una contundencia muy importante. Aquellos que seguimos un poco la causa, la verdad que sabemos de esa contundencia. ¿Soy yo o hay algo más respecto del comportamiento de la justicia en relación al caso? Porque la verdad uno le da la impresión que no avanza, que no ha llamado a ningún funcionario, que no hay ningún tipo de responsabilidad en la causa con toda esta contundencia de datos, o no conozco lo que está pasando. Hola, Hernán. Bueno, por un lado nosotros tenemos la misma sensación, pero también existe el secreto de sumario, entonces posiblemente haya cosas en la causa judicial que nosotros no estemos viendo, y espero que así sea, que no sea como en otras causas, que cuando pierde el gobierno de turno el poder, ahí empiezan a moverse. Supongamos que eso no es así. Nosotros creemos que les vamos a hacer los reclamos pertinentes a la justicia porque creemos que no nos han dado la colaboración necesaria, que históricamente todas las veces que se investigó en el Congreso hubo, y sobre todo para garantizar que las investigaciones sean con el mayor resguardo de derechos y garantías. Ahora, la justicia, por ejemplo, recibió la misma información que nosotros de una billetera virtual el 21 de mayo y hasta julio, 31 de julio, perdón, que se presentó un querellante a decir que tenía la información informal de que había respondido Binance,
no se hizo pública. Hubo 3 meses que estuvo durmiendo esa prueba. Bueno, nosotros en paralelo hicimos el mismo pedido de informes y en 7 días lo teníamos respondido, traducido y analizado por técnicos que no son pagos y que nos fueron ayudando. Por lo tanto, cuando uno ve la predisposición de cuando uno quiere investigar rápido, va y viene la información, se procesa y eso nos permitió pedir nuevos oficios, bueno, claramente hay una demora inexplicable. Pero lo cierto es que no esperamos a la justicia, no nos quedamos preocupados porque no aparecían los funcionarios ejecutivos. Claro. Lo cierto es que hicimos un informe de 205 hojas que trajo mucha información que además le hemos aportado a la justicia para que tenga más elementos y menos excusas para seguir investigando, y además nos hemos comprometido hasta ir a la justicia de Estados Unidos, seguirla y también ir tomando parte de las investigaciones que se están buscando que sean por la ley RICO, que es la ley antimafia, por asociaciones ilícitas empresariales y de ese tipo. Bueno, también hemos tomado de esa causa aquellas cosas que no podíamos tomar de la justicia argentina. Una más, Martín. Martín Granowski. Oscar, buenas noches. Leyendo el informe, lo que se ve es mucha contundencia en la forma de expresar lo que son responsabilidades políticas y mucho cuidado en lo que serían culpas que debería tratar la justicia. En la parte política, nosotros pasamos antes en La Voz del Día, cuando empezamos el programa, una opinión de Julia Estrada, colega tuya, aunque sea de otro bloque, pero colega en el Congreso, y habla de juicio político. Y estoy leyendo el informe y dice, y ahí sí, no hay ni habría, ni sería, dice, por la alta gravedad institucional y la malversación de la investidura presidencial, esta comisión señala que Javier Milei, que es el presidente, y Karina Milei, tienen, y no dice tendría, tienen responsabilidad política en la sucesión de hechos vinculados a la criptomoneda libre, y después dice, el Congreso de la Nación debe, y de nuevo no debería evaluar, si el presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Esto es comisión de juicio político, es recinto, ¿y qué quiere decir malversación de la investidura presidencial? Bueno, te agrego que también hemos sido contundentes de decir que esto fue un esquema de fraude planificado compatible con una presunta estafa. Es decir, vos fijate que no hemos buscado, como sí hicimos en un informe preliminar, ser dubitativos, porque ya hemos concluido y hemos llegado a esa información política, pero además muchos somos abogados y los hemos hecho con el mayor cuidado de ir pareciéndonos a un proceso administrativo que cumpla con los pasos comunes de un proceso administrativo y legal. Ahora bien, nosotros entendemos que hay mal desempeño, es verdad que el mal desempeño es la base de un juicio político, según lo que dice la Constitución, y esa es una definición política. El mal desempeño es una definición que toma el Congreso de manera política y después se va ratificando con los votos que se va teniendo en ambas cámaras, según como marca el procedimiento. Nosotros jurídicamente no estamos en condiciones de abrir el proceso de juicio político, por lo tanto fuimos muy cuidadosos de no decir que el camino que sigue el juicio político, porque hay todo un procedimiento que debe surgir cuando se constata que hay mal desempeño. Bueno, un grupo de diputados tiene que iniciar un proceso, lo controla una comisión de la Cámara de Diputados desde lo formal, después entra al recinto, se hace una acusación y después va al Senado. Todo ese proceso no puede surgir de una comisión investigadora. Ahora bien, sí puede la comisión investigadora decirle al Pleno del Congreso, a la Cámara de Diputados particularmente, nosotros hemos detectado que hay mal desempeño. Ahora, la tarea política que sigue es de qué hacer con eso. Parte de qué hacer con eso, bueno, es retomar las conclusiones, la justicia que haga las investigaciones sumando esto si lo cree pertinente, pero el Congreso tiene que tomar decisiones políticas de cómo continuar con esto. El gobierno se ha asegurado 1/3 en ambas cámaras, lo que hace que sea difícil pensar en un juicio político, pero bueno, esto está establecido, cumplimos con nuestra labor y le recomendamos al Congreso que haga algo con esto, porque hemos llegado a estar en la tapa de los principales diarios del mundo con nuestro presidente acusado de estafa y eso no es un tema menor. Por lo tanto, nosotros hemos hecho nuestros deberes, ahora esperamos que el resto del Congreso y que las mayorías circunstanciales que parecían que habíamos logrado en un momento han quedado a las claras, porque digo, yo no tengo nada que ver, por ejemplo, en lo político con Chipi Castillo, incluso con el kirchnerismo. Soy el presidente del PRO de Córdoba. Aún así, nos hemos puesto de acuerdo muchos opositores de que acá hay responsabilidades políticas por las que tiene que responder el presidente, su hermana y los distintos personas que son su entorno más cercano. Eso nos hemos puesto de acuerdo, personas que casi nada nos ponemos de acuerdo en lo ideológico y en lo político. Lo que demuestra que hicimos una investigación seria y fuera de las ideologías. Ahora, el Congreso que se viene, el que arranca a partir del 10 de diciembre, tendrá que seguir con la actuación política, tomando una muy buena base que creo que es un informe contundente. Oscar, muchísimas gracias por este rato. Gran abrazo. Gracias, Pablo y equipo. Un abrazo grande. Que esté muy bien.
Muy buenas noches, Agustín Rossi. Buenas noches. Diputado nacional electo que va a integrar ese congreso después del día de diciembre que refería Oscar Agoscarreño. ¿Y te parece que va a haber voluntad política en ese congreso que vas a integrar para conducir, digamos, lo que dijo la Comisión Investigadora Libra? Me parece que todo lo que pase en el futuro congreso va a ser paso a paso, ley por ley, digamos, ¿no? Yo lo que veo es que por la composición que quedó en el Congreso, no hay, el oficialismo no tiene una mayoría para imponer su iniciativa en forma automática, y tampoco nosotros tenemos capacidad de bloqueo automático, digamos, ¿no? Entonces habrá que construir los consensos en cada uno de los lugares, y nosotros trataremos de construir el consenso para seguir investigando y seguir este camino. Y obviamente ellos tratarán de ponerle, en el caso de la Comisión Libra, todas las trabas que le pusieron ahora mismo, digamos, ¿no? Porque evitaron utilizando todas las formas que los funcionarios fuesen a declarar, y me parece que fue una decisión muy inteligente de la Comisión no quedarse trabada con los impedimentos, digamos, ¿no? Porque podría haber dicho, bueno, no podemos seguir avanzando si no viene a declarar Karina. Avanzaron y avanzaron rápido. Y avanzaron rápido, y me parece que va a ser una investigación que en algún momento habrá que ver, que todos sabemos cómo funciona la justicia en la Argentina, va a ser de muchísima utilidad para saber lo que todos presumimos, digamos, ¿no? Que el presidente participó de una estafa evidente, que para nosotros fue flagrante el hecho, porque sin tuit del presidente no existía el caso Libra, la moneda quedaba como una de las tantas monedas que están circulando dentro del mundo cripto, pero claramente que me parece que eso es así que dependerá de la construcción de voluntades. Bueno, en eso empezaremos a trabajar a partir del 10 de diciembre y de cuáles son los grados de consenso. ¿Son estables? No son estables, ¿no? Al actual bloque le costó mucho el año pasado, le costó mucho menos durante este año construir mayorías que permitieron bloqueos en algunos casos y avanzar en otras iniciativas, como la ley de emergencia para personas con discapacidad, el sistema, todo lo que significó el financiamiento del sistema universitario argentino. Bueno, fueron iniciativas que se pudieron plasmar, llevar adelante, que el presidente vetó, que se rechazó el veto y que estamos en todo ese limbo al cual un presidente que no cumple con la Constitución Nacional siempre te lleva, ¿no? Agustín, estuviste en la reunión que se realizó en la sede del PJ Nacional hace un rato nada más. ¿Cuál fue el sentido de la reunión y qué conclusiones te llevaste de ahí? Bueno, me parece que era una reunión necesaria, era la primera reunión que teníamos posterior al resultado electoral. Me parece que sirvió sobre todo para poner más certeramente, analizar el resultado electoral, porque cuando uno saca las cuentas finas, la elección terminó siendo 40-35, pero pareciese que ese 40 está sobre representado, y el 35, digo, sobre representado en la discusión pública, en la ocupación mediática, por decirlo de alguna manera, y el 35 está subvaluado. Entonces, pareciese que el resultado electoral fue 80-20, y la verdad es que el peronismo hizo una elección de 35 puntos, quedamos a 2 puntos de los 37 puntos que sacamos con Sergio Massa en la primera vuelta. Si sigo analizando la elección del 2023, los 40 puntos que sacan ahora juntos, el PRO, Cambiemos y La Libertad Avanza, están lejos de los 54-55 puntos que sacaron en segunda vuelta. El peronismo queda como principal fuerza política opositora. 35 puntos es una buena elección, es un buen piso, no alcanza para ganar, el peronismo tiene que ampliar. Yo creo que hay que utilizar inteligentemente todo el nuevo sistema electoral, y que es más fácil ampliar, que es más fácil buscar acuerdos. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que no tenés la obligación de tener una sola lista de diputados nacionales. Digamos, ¿no? Podés tener una mayor amplitud de variantes de diputados nacionales, y creo que hay que, y esa es una tarea del partido y de las autoridades del partido, de ir buscando acuerdos desde lo que yo digo, los desencantados del PRO hasta la izquierda.
Digamos, ¿no? Hay que construir un gran frente nacional que sea capaz de imponerse a esto que no es un partido político, sino que es una coalición de poder. Le hablo a digamos, Agustín ¿no? Rossi, que hace poco nos dijo que el programa del peronismo o del Frente Nacional Popular para el 2027 tenía que ser un programa revolucionario. Sí. ¿Cómo haces para un programa revolucionario si tenés que ir a buscar los La situación económica y social te va a llevar a encontrar consensos amplios, porque va a ser revolucionario reconstruir la Argentina. Yo creo que lo que vamos a heredar de Milei es un grado de desigualdad social como nunca hemos visto en la Argentina contemporánea. Entonces a mí me parece que ese grado de desigualdad social sumado a la crueldad de la crueldad de la política te va a permitir hacer consensos amplios sobre una cantidad de cosas sobre las cuales va a haber que empezar a trabajar. Y en todo caso, siempre cuando vos ampliás, tenés que tomar un margen, digamos, ¿no? O tenés que tomarte alguna regla que te permita que esa ampliación de tu propuesta electoral no termine dañando la intensidad ideológica de la propuesta que llevas adelante. Ahora, yo creo que el próximo gobierno del peronismo tiene que ser un gobierno de fuerte intensidad ideológica por todo lo que significa y todo lo que va a necesitar. ¿Y qué sería necesidad ideológica, Agustín, en ese caso? Tomar las decisiones que haya que tomar, que sean necesarias que haya que tomar, digamos, ¿no? Entonces, si tenés que... En algún momento van a tener que ponerlas en un programa y explicitarlas con claridad, Agustín. Tenés que hacer un programa, tenés que tener un programa, pero tenés que tener sobre todo la voluntad política de tomar todas las decisiones que se necesiten tomar para rápidamente generar un sendero de mayor igualdad social, digamos, ¿no? ¿Y arrancaría por dónde? No te estoy diciendo que salvo que lo tengas, digo. No. Pero si no, arrancaría por dónde. Hay que subir el salario mínimo vital y móvil, que eso te genera directamente un traslado a todos los salarios de todos los salarios de todos los trabajadores, fundamentalmente, y generar un esquema económico que te permita de vuelta empezar con un sendero de crecimiento económico, digamos, ¿no? Todas las discusiones que hoy tiene la Argentina y que quiere poner el gobierno son discusiones que no van en el sentido de que la Argentina vuelva a recuperar empleo y vuelva a recuperar crecimiento económico. El problema de la ley de modernización o reforma laboral, ningún problema del empleo se va a resolver con una reforma de las leyes laborales, digamos. Va a haber empleo si hay crecimiento económico. Y esta política no tiene crecimiento económico. Y tiene menos aún crecimiento económico cuando vos sacás aquellos sectores que están ligados al extractivismo, ya sea tanto el campo como el petróleo como la minería. Entonces, me parece que el modelo desde donde hay que encarar el país a partir del 10 de diciembre tiene que ver fundamentalmente con eso. Agustín, a ver, vuelvo sobre la valoración más fina que decís que hicieron en la reunión en el PJ hace un rato respecto al resultado electoral. Me parece interesante. Lo viene contando. Cada jueves lo dice Carlos Heller eso también. Ojo con cómo se lee. Yo eso lo entiendo y lo entiendo en la discusión pública. Da la sensación que se lo van a tener que explicar a algunos sectores de la dirigencia, tanto política como sindical, a la hora de no dejar pasar cosas que en otro tiempo me parece que no hubieran pasado. Por ejemplo, la respuesta respecto del acuerdo marco con Estados Unidos o de Estados Unidos con la Argentina. Tenemos la sensación de que no hay una respuesta a la altura de lo que eso significa. Probablemente porque alguien crea que el resultado fue 80-20, pero el resultado fue 40-35. Eso es así, digamos, ¿no? Yo cuando planteo esto y digo, voy a arriesgar algo, digo, si en enero de este año yo venía acá y decía que íbamos a sacar el 35%, que íbamos a tener la misma cantidad de diputados nacionales que teníamos y que iba a ser una elección de esas características, todo el mundo hubiese dicho, bueno, es una buena expectativa, digamos, ¿no? Yo recordaba hoy, digamos, empezó el proceso, el año electoral con impacto, digamos, cuando fue la elección en Cava. Cuando fue la elección en Cava y gana Dorni, y nosotros teníamos todas las expectativas de que podíamos ganar con nuestro compañero Leandro Santoro y demás, bueno, ¿qué pasó ahí? Entonces
viene, todo el mundo mira para abajo. Después viene septiembre en la provincia de Buenos Aires, ganamos por 14 puntos, todos arriba del paravalancha, digamos, ¿no? Porque parecía que venía en ese sentido. Y después la elección termina acomodándose en el lugar que se termina acomodando. El 80-20 que aparece, y que yo lo digo claramente, no es que no es que aparece aleatoriamente. Lo que aparece el 80-20 es con una intencionalidad del gobierno. El gobierno trata de hacerle parecer a la sociedad que ganó por nocaut. Pero los sectores que tienen que resistir esa política parece que hubieran sacado 20. Bueno, de esto tiene que ver la reunión de tiene que ver la reunión de hoy. Tiene que ver con la reunión de Pablo y lo que vos decís, el tema es si le concedes. No te hablo de vos. Si uno le concede en general esa percepción del 80, claro. No hay que concedérselo en ningún ámbito. En ningún ámbito, porque yo también digo en ningún ámbito. El ámbito de hoy del Partido Justicialista tenía que ver con esto. Es decir, no ganamos las elecciones. Si quiero agregar una cosa más, el gran derrotado fue Provincias Unidas, porque era la opción B, el lado B de la operación de la derecha para que aparezca como fuerza, política opositora. Blanca, sí. Y bueno, y también pararse claramente en ese lugar. Yo no digo que el 80-20 no haya confundido a muchos. Confunde a muchos. De hecho, hay muchos opinadores, sociólogos, politólogos que parece que están más preocupados en criticar a la oposición que criticarlo. Mirá que hay cosas para criticarle. Pero Agustín, no seas injusto ahí. No soy injusto, soy realista. En este sentido, hay gobernadores del peronismo que van a acompañar la reforma estructural y quiere. Pero yo a eso me refería concretamente, se sienten que hubiera sacado 20 puntos. Bueno, hay gobernadores del peronismo que van a acompañar. Hizo una reunión Milei y dejó afuera 4 gobernadores que representan más del 40% de la población argentina. Entonces, hay que poner las cosas más o menos en su lugar. Entonces, lo que yo creo que sí el peronismo tiene que asumir, tener una mirada mucho más precisa de lo que digo de que es el resultado electoral. Que algunos estén deprimidos porque les parece que en lugar de mirar el resultado del 26 de octubre están mirando lo que pasó después del 26 de octubre. Bueno, hay que despabilarlo un poquito, digamos, ¿no? Porque después del 26 de octubre se instaló el 80-20 y se instaló un proceso de intento de destrucción del peronismo. Una especie de envión, ¿no? Entonces, sí. Porque reforma laboral para quitarle poder a la intermediación sindical, punto número 1. Convocatoria a gobernadores donde dejan afuera 4 compañeros nuestros. Es grave eso que sucedió, no se le dio la suficiente importancia porque en realidad está el presidente y están los gobernadores que yo invito, la luminosidad de la institucionalidad está sobre eso, los otros no están, los otros no existen, digamos, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y el caso Cuadernos, digamos, entonces fueron 3 hechos, si querés sumarle la crueldad con la detención sobre Julio De Vido. Pero el bloque de poder, que no es Milei, es el poder económico en la Argentina, que como nunca está militando para Milei, son claramente las relaciones internacionales de Milei, el gobierno de los Estados Unidos, está en ese plan. ¿Por qué creo que están en ese plan? Porque leyeron bien la elección. Saben que con este resultado electoral no está garantizado el 2027. Porque a nosotros nos faltan 10 puntos para ganar en primera vuelta. A ellos les faltan 5. No es que lo tienen garantizado el triunfo en primera vuelta. Que creo que esto es otra de las cosas que nosotros tenemos que visualizar. El peronismo tiene que hacer una estrategia electoral para tratar de ganar en primera vuelta. Hernán. Agustín, comparto que después de la elección ha habido, en el marco del resultado electoral, una operación contra el peronismo en particular, o en general, y Cristina, incluso presa, en particular. Ahora, no es menos cierto que se sustenta esa operación en una cuestión que es esto del 80-20, es subjetivo, pero me parece que refleja que Milei sacó 40 puntos, sí, solo 5 de diferencia, pero 40 puntos al fin, con una Argentina que la destrozó. Bueno, pero Hernán, Angeló sacó 38 puntos con la hiperinflación de Alfonsín.
Y nosotros éramos el peronismo renovador, Menem tenía todo el carisma en ese momento, se subía arriba de un caballo y los caballos bailaban, qué sé yo, digamos, ¿no? Y sacamos 45 puntos, 46 puntos. Angelo sacó 38 puntos. Entonces, esta idea de que el no peronismo existe el no peronismo. O el antiperonismo, que le resulta a un sector de la sociedad mucho más fácil votar a cualquier candidato que no sea peronista que a un candidato. ¿Qué tiene que hacer el peronismo para abordar eso? Que a un candidato peronista. Tiene que ir por el otro 60%. ¿Cómo? Pues, entre algunas de las cosas. O sea, por la seducción del no peronismo, por el antiperonismo. La seducción del no peronismo que está en algunas otras fuerzas políticas, y hay que ir a buscar a los que no fueron a votar. Y entonces, en eso, ese que no fue a votar, hay que restablecer la relación de la política con ellos. Porque el otro día leía esta cosa que algunos intelectuales describen como la crueldad del optimismo, digamos, ¿no? Esta idea de que ¿por qué es cruel el optimismo? Si vos no llegás a fin de mes y vas a votarle a alguien que te va a garantizar que vas a seguir sin llegar a fin de mes. ¿O por qué resultó le atentaron el antiperonismo? El antiperonismo, digamos, ¿no? Pero bueno, si se la podemos cambiar no pasa nada, me quedo parado, sí. Pero ahí lo comamos. Después, lo mismo pasa con un chico que va a la universidad pública. Vas a la universidad pública, estudiás en la universidad pública, es la única posibilidad que tenés de acceder a una... Y estás en contra del financiamiento de la universidad pública. Entonces, bueno, ahora, eso cuando se rompe, no pasa a la rebeldía, pasa a la indiferencia. Y nosotros tenemos que salir a buscar... Muchas gracias. Llegó la silla. Llegó la silla, digamos. Entonces, lo que tenemos que salir a... Espero que no se caiga de vuelta. Lo que tenemos que salir... Bueno, se cae de vuelta, che. Me quedo parado. Lo que tenemos que salir a buscar fundamentalmente... Vamos a hacer una cosa, nos paramos todos para estar como Agustín. Bueno, dale, ahí reacomodamos, porque si no, ahora será más fácil acomodar. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es eso, digamos, ¿no? Es volver a convocar a la rebeldía. Bueno, me parece que es toda una tarea. Romper la indiferencia. Y claro que hay que romper la indiferencia. Y para eso tenemos que amigarnos con ese sector de la sociedad decepcionado, yo creo que está decepcionado con Milei, pero que nosotros no lo logramos atraer, y que está fundamentalmente en aquellos que no fueron a votar. Hay un tema especial con las juventudes. A mi criterio, nuestra fuerza política tiene que crecer horizontalmente y verticalmente. O sea, horizontalmente, encontrarse con todos aquellos sectores políticos y sociales que estén en desacuerdo con la política de Milei. Verticalmente hay que ir a buscar los que no fueron a votar. Digamos, ¿no? Me parece que esto es así, bueno, y eso significa un diálogo. Y que quizás, porque también yo veo que a veces tenemos una mirada estática sobre ese que no fue a votar. Como diciendo, bueno, ese que se nos fue a votar, ese día de domingo se fue... Ahí estamos, ahora sí, probamos todo, vamos de vuelta. ¿Estás seguro? Perdón, Agustín. No pasa nada. Esa está aprobada. Gracias. Sello Irán, tiene todo. Ese día, el domingo, se fue a comer un asado, se fue al parque, y quizás se fue al club de barrio y participa en la comisión directiva del club de barrio. Lo que quiero decir, que hay una cantidad de gente que participa en tareas comunitarias, en tareas colectivas, en tareas solidarias, en una parroquia, en un club de barrio, en una vecinal, en organizaciones de voluntarios que, por ejemplo, en Rosario las vemos muchos con chicos, muchos chicos jóvenes que están en organizaciones, en ONG, que atienden a las personas en situación de calle, que están participando de otra manera, y que nosotros no tenemos registro de esa participación, o no tenemos vinculación todavía, no tenemos anclaje con esa participación. No hay un desapego con el poner el cuerpo claro, en referencia a eso es lo que quiero decir. No es que la indiferencia se da en todos los órdenes de la vida, no es que ese tipo se quedó encerrado en su casa y ese día puso Netflix y no le interesó el resultado electoral. Decidió no ir a votar. Y en su vida diaria, en su vida cotidiana, tiene actitudes colectivas.
Claro. Digamos, no piensa que él se salva solo. Dice, bueno, che, si queremos tener una pileta para que vayan los chicos, hay que sostener el club del barrio. O sea que el tema sería cruzar ese andarivel social que vos estás describiendo con el político. Hay que acercarlo. Ensamblar, acercarlo. Hay que acercarlo, hay que decirle, bueno, está todo bien esto, digamos, pero no alcanza, digamos, no alcanza para modificar la cosa, digamos, ¿no? Para modificar la situación económica y social. Vuelvo un segundo al Congreso. Ayúdanos a entender todos estos rumores, posibles idas y vueltas de algunos sectores o algunos diputados que responden a algunos gobernadores que seguirían del bloque. ¿Cómo valoran eso en la reunión? No sé, yo me vine antes de la finalización de la reunión, no se tocó, no se hicieron nombres específicamente. A mí me parece que hay una cosa también en esto, digo, en términos generales. Cuando yo digo que ese 35% está subrepresentado, está subvaluado, también me lo digo para nosotros mismos. Nosotros vamos a ir al Congreso de la Nación a representar a ese 35%. El 40% de Milei, que lo representen los libertarios. Nosotros ese 35% que nos votó a nosotros, ¿qué dijo? Que estábamos en contra de Milei, que estábamos a favor de la universidad pública, que estábamos a favor de una ley de emergencia para las personas con discapacidad, de un aumento inmediato y de emergencia para los jubilados y pensionados en Argentina. Entonces, estás diciendo, ojo, no traicionan esa representación. Pero claramente, porque no es que traicionás al bloque, tenés que pararte ante tu gente, ante tus votantes. Vos le dijiste algo para que te voten. Le dijiste, mirá, yo voy a ir a la Cámara de Diputados a defender a mi provincia y demás, pero a frenar a este personaje. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo Milei. Entonces, lo que yo digo que lo más valioso es eso. No es que te vas del bloque, te traicionás. No traiciones a tus votantes. A tus votantes, a los que vos le dijiste que te voten porque estabas pensando de una determinada manera. Y con eso llegaste a la Cámara de Diputados. Pero vos entendés, por ejemplo, gobernadores que tienen que gestionar, tienen la obligación de hacer una gestión y que pueden entrar en un toma y daca con el gobierno. Y en función de eso, yo siempre tengo una mirada indulgente sobre el que tiene que gestionar, porque hay que estar en el... Y pero esos diputados, esos diputados a lo que vos decís no traicionan a sus votantes, responden eso, gobernador. Pero yo tengo una mirada indulgente, no salgo a decir cualquier cosa sobre el que tiene que gestionar, y más en aquellas provincias que cuesta el equilibrio presupuestario y que tienen que arremangársela para llevar adelante. Ahora, me parece que todo está bien, pero todo tiene un límite, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece. Y además, no he visto este gobierno que sea un gobierno que ande con los bolsillos de payaso, digamos, ¿no? No he visto que sea un gobierno generoso. Hasta ahora a lo sumo, ¿qué le está diciendo? Por los trascendidos, no he hablado con ningún gobernador. Endéudense, ¿no? Endéudense, porque ahora están que yo te autorizo el endeudamiento. Lo mismo que les decía Caputo vos te acordás, Hernán, entre el 2015 y el 2017 en el gobierno de Macri. Endéudense hasta que en el 2018 y le dijeron, no hay más. Y después caímos al fondo. En el toma y daca, el gobierno nacional, a través de Santilli, lo que se sabe es eso, lo que vos estás diciendo, es yo te firmo los avales para que te endeudes. Pero pero ni siquiera te repongo la obra pública. No, te autorizo el endeudamiento, pero no te dice absolutamente nada, ni financiamiento de la obra pública, ni financiamiento de las cajas previsionales que no fueron transferidas, a la nación y que están en manos de la provincia. Entonces, también lo que yo creo que en esto pasa, digamos, ¿no? Que es estamos en un momento en donde están las burbujas del resultado electoral del 26 de octubre, infladas. Pum, 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 todos los días el oficialismo la tiene inflador. Bueno, nosotros tenemos que empezar a pinchar alguna de esas burbujas para decir, mira, lo que pasó fue esto. Y lo que nosotros tenemos que hacer es representar a ese 35%. Para representar al 40% están ustedes. Son los diputados que le responden a ustedes. Los nuestros tienen que representar a ese 35%. Agustín, ¿el gobierno de Milei depende de la suerte de Trump? No sé si es tan linealmente así. Que Trump ha sido decisivo fundamentalmente a la hora de generar una serie de decisiones que permitieron
en un momento que parecía que al gobierno el dólar se le disparaba y que eso generaba una sensación de inestabilidad económica e inestabilidad social en este país tan sensible a lo que significa la suba del dólar, apareció Trump y tranquilizó esa situación. Ahora cambió expectativas en ese momento. Cambió expectativa. Ahora el gobierno sigue teniendo los mismos problemas que venía teniendo, digamos, ¿no? Para mí el gobierno está en la apuesta que todos ustedes saben, que es: no voy a acumular reservas, voy a mantener el dólar bajo para que eso no me genere expectativas inflacionarias, y no voy a acumular reservas comprando dólares, voy a acumular reservas a partir del endeudamiento de las provincias, el endeudamiento del sector privado, que son los que me van a permitir liquidar dólares en el Banco Central. ¿Eso es viable? Yo creo que no, porque además aparece clara y contundentemente cada vez más la recesión económica basada en la destrucción de la industria en la Argentina. Digamos, ¿no? Esto es ¿Y eso es sostenible? Bueno, nunca ha sido sostenible en la Argentina, y yo creo que no es sostenible, digamos, no es sostenible en el marco de un modelo económico, no es para nada deseable. Para construir un país con igualdad social, te necesitas el desarrollo de una industria que te genere puestos de trabajo, que te vayan generando equidad, o te acerquen a situaciones de equidad social y de igualdad social, digamos, ¿no? Me parece que esto es así. No hay ninguna política que favorezca a la industria. Tenés bajo consumo, entonces tenés menos venta, fundamentalmente porque no está activo el mercado interno. Tenés un dólar que te complica para exportar. Tenés un dólar que te facilita las importaciones, que compiten con lo que vos producís. Tenés absolutamente bajas de aranceles, y no tenés política industrial ni política de comercio exterior. Digo, en Rosario hay sectores de la línea blanca importantes, digamos, ¿no? Y hay empresas. Hay una Electrolux que suspendió a 400 trabajadores, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el gobierno, sabíamos que, porque lo teníamos estudiado, que donde mayor competitividad tenían nuestras empresas eran en las heladeras comunes, las que tenemos en tu casa. Toda heladera, puerta y media, 2 puertas y demás, además complicada, no teníamos competitividad porque no teníamos escala, digamos, ¿no? Entonces vos permitías que ingresen las heladeras de 2 puertas o puertas y medias y demás, que ingresen con mayor facilidad que la heladera común, que es el caballito de batalla de la industria tuya. Bueno, eso significa política industrial. Si estamos competitivos en ropa para bebé, bueno, potenciemos todo lo que es ropa para bebé y no potenciemos lo que son jeans, que sabemos que perdemos, o en algún momento, lo mismo que con el calzado. La Argentina es competitiva en el calzado de calidad y no en las zapatillas. Bueno, a todo este combo no tenés línea de crédito, cambiar un cheque o cambiar un documento en una entidad financiera es carísimo, ni que hablar los que tienen que ir a una cueva, que les termina complicando absolutamente la ecuación económica y financiera. Agustín, como siempre, gracias por haber venido. ¿Está definido quién va a ser el jefe del bloque? Germán Martín. No sé. Yo creo y quiero que sea Germán, digamos, ha hecho una excelente tarea, digamos, ¿no? Pero no nos hemos reunido en el nuevo bloque, así que será para adelante. Agustín, gracias por haber venido. No, muchas gracias a usted. Bueno, habló Agustín Rossi, recién estaba hablando sobre el endeudamiento. Quiero decirles que en un rato se sienta aquí en la mesa de QR Lucy Caballero, socióloga, porque hay una preocupación ya empieza a ser una preocupación, por supuesto, primero social, por la situación de las familias endeudadas, pero también empieza a ser una preocupación del propio sistema, porque niveles de morosidad, es decir, de gente que no puede hacer frente a sus créditos, empieza a ser muy importante, y hoy alguien me decía, va creciendo a un nivel de un punto por mes. Pero Lucy Caballero nos va a venir a contar especialmente el caso de las mujeres endeudadas, y es una suerte de grito federal el que se está generando respecto a esta situación. Le pido a la producción portada de Causa 3 y le damos la bienvenida a nuestra compañera Irina Hauser, que hoy tiene franco, pero sin embargo, como hay novedades importantes en esta causa y ella es la que mejor lo lleva y la que más sabe, estaba con nosotros un rato. Hola Iri, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, ¿qué novedades? ¿Empezaron a ver algunas declaraciones o no tanto? Y mañana hay una muy especial. El que tuvo que pasar hoy por tribunales es Miguel Ángel Calvete. Nosotros ayer hablamos de él, contamos que
Calvete tiene o tenía en esta organización que describe el fiscal Franco Picardi una suerte de papel de intermediario, él como lobista de las empresas farmacéuticas, Sí. las que vendían medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad y por las que la agencia, desde la Agencia de Discapacidad y desde afuera también, como contábamos, se armaban compulsas especiales de precios entre grupos muy reducidos de farmacéuticas, se pagaban sobreprecios, había pagos indebidos, sobornos y hasta maniobras de lavado de dinero. Lo que no contamos ayer de Calvete, que yo no lo tenía confirmado, es que Calvete, a quien hemos escuchado en otras oportunidades hablando en nombre de los supermercadistas Claro. chinos, de los supermercados chinos, y que también fue concejal de La Matanza por Cambiemos, está preso. No está preso por esta causa, está preso por, en realidad como proxeneta, Bueno. en una causa por explotación de la prostitución ajena. Ni más ni menos. Bueno. O sea, lo llevaron de las pestañas, la policía lo llevó de las pestañas a declarar ante el fiscal y el juez y después se lo volvieron a llevar a la celda. Exactamente, sí, me pasó que me dijeron, bueno, cuando pregunté a qué hora declara, bueno, el traslado está pedido para tal hora, está detenido, entonces sí, estaba detenido, pero por otra causa donde fue condenado a 4 años de prisión. Calvete se negó a declarar. La verdad es que en la arquitectura de toda esta organización se le atribuye un papel muy determinante. A Españolo también se le atribuye un vínculo bastante fluido con él. Ayer vimos una foto del ex titular de la Agencia de Discapacidad entrando y saliendo de la vivienda de Calvete, pero también sabemos que Calvete lo visitaba, y unos chats donde además le pedía Calvete 5 millones de pesos para darle a Españolo, que se tenía que ir de viaje a Israel, y que todo haría suponer que se los dio. Ahora, hay un personaje más que tenemos que agregar en esta trama, que es la hija de Calvete. Ah. Sí. ¿En qué rol? Ornella Calvete, ¿en qué rol? Ornella Calvete tuvo varias comunicaciones con su padre este mismo año, cuando en los picos que tuvo esta investigación judicial, donde se nota, se logra advertir que ella evidentemente estaba al tanto de por lo menos de los temas en los que estaba metido su padre y que podía tener algún problema en esta causa. Con el detalle de que ella hasta hace poco era funcionaria pública con el cargo de Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria en el Ministerio de Economía. Funcionaria del Ministerio de Economía, la hija de Calvete. Funcionaria del Ministerio de Economía, la hija de Calvete. Ahí está, ahí la tenemos en pantalla. Ahí está, es ella, exactamente. Que no pudo sostener ese cargo eventualmente, ¿no? Renunció, pero en realidad la hicieron renunciar, es insostenible la situación. Pero imagínense si en toda esta estructura, imagínense que gobierna otro, que es otro espacio político, no es la derecha, no son los libertarios los que gobiernan, y resulta que hay toda una estructura de estas características que tiene una funcionaria del Ministerio de Economía que está vinculada a esta estructura. ¿Usted se imagina el escándalo que esto sería? No se sostiene un gobierno de otro signo así. No, claro. Sí, Hernán. Irina, te puedo preguntar sobre Ornella Calvete. Leí hace un ratito en las redes que aparentemente allanaron, corregime vos, pero allanaron la casa, encontraron $700.000. Sí, y exactamente. Un segundo dato, su pareja es subsecretario en el Ministerio de Producción y Economía. Javier Cardini, alguien además cercano a Santiago Caputo. Sí. Con esto completamos el cuadro. Si fuera otra escena, alguien diría, ese señor no podía no saber tampoco, ¿no? Claro. Claro, bueno, también. Lo que contás de los $700.000 es impactante, porque ¿quién no tiene $700.000 en su casa, no? Pero además, Además, antes de esto, había habido, no sé si tenemos los chats para verlos, pero ella lo llama sí, muy bien. a su padre
Ay, yo los veo muy difícil. chiquititos, Bueno. si querés podés leerlos. Sí. Pero pongo en contexto, ella lo llama a su padre para avisarle que están por allanar. Sí, dice. En una ocasión. Buenas, le dice. Hay 15 policías en planta baja. Le contesta. Y abajo dice, no sé si es por el cabeza de rodilla o qué. El cabeza de rodilla suponemos que es españolo, sí. Españolo, quien tiene que caer más. Y sigue. Hola, le responde Calvete. Ella le dice, ya se fueron. Falsa alarma. ¿Qué más? A ver. Hacete la gila, le dice Calvete. Obvio, si eso soy, dice ella. ¿Indecom tiene cash blanco? ¿Qué es Indecom, Miri? Es una de las empresas que justamente están mencionadas como, bueno, en toda esta trama. ¿Es su consultora? ¿La consultora de Calvete? Claro. Cash Claro. blanco, le dicen. Me parece un montón. Es un montón, ¿no? Pero además está mencionada en la Yo nunca causa lo escuché también. así, ¿no? Nunca lo escuché así. Algo legal le está preguntando. Claro, A ver, exactamente. sigue. Todo en blanco, dice Calvete. O digo que me lo prestó alguien, olvídate, le dice Ornella. Por si entran acá y me ven con mosca. Mamadera, ¿no? ¿Vos te imaginás si esto se lo encuentran a alguien que orilla, digamos, lo más... un progre, ni siquiera te digo la izquierda, el peronismo de izquierda, el campo, un progre, un centro. Y alguien hablando de esta manera, no, olvídate. Es muy fuerte. Sí. Me encantó bueno, lo de cash esto blanco, fue- Irina. ¿Cómo? Me quedo con lo de cash blanco, extraordinario eso, porque si nada, Sí, claro. es maravilloso. ¿Alguien tiene eso o es todo trucho esto, todo negro? Pará, y la Bueno. mosca se la encontraron, $700.000. Bueno, en otro allanamiento le encuentran los $700.000. Imagínate todo lo otro que podría llegar a tener, ¿no? Claro. Porque si tenía $700.000 como si tal cosa, todo lo demás que podría llegar a tener. Hola, Bueno, Irina. Dale, Hernán. Iri, ¿cómo sigue Sí. esto? ¿Cómo sigue? ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Bueno, ahora estamos en los días en que están transcurriendo las indagatorias. Por eso contaba que hoy a Calvete lo trasladaron, pero no quiso, o sea, se negó a declarar. Mañana es un día muy esperado porque es el día que declara Españolo. Y además, Españolo no aparece desde que estalló este escándalo, ¿no? Claro. Y bueno, y tendrá seguramente que vérselas con las cámaras y con todo el mundo que va a estar ahí expectante. Estuve tratando de averiguar un poco por dónde va la estrategia de Españolo de momento. Que como contamos hace unos días, ahora tiene como abogado a Mauricio D'Alessandro, que es un abogado más bien de los que se tienen para poner la cara en los medios, ¿no? Para que ellos pongan la cara en los medios. Pero D'Alessandro está desarrollando una estrategia que está más vinculada a poner el acento en los audios, que como dijimos ayer, los audios no están en el dictamen de Picardi, porque Picardi se dedicó a recolectar prueba por fuera de los Pero ahí audios, hay ¿no? una pregunta, Iri, que nosotros la seguimos ayer. Decíamos, ¿puede haber un pedido? Es cierto que toda esta prueba se generó en función del trabajo de Picardi, pero alguien podrá decir, bueno, pero todo eso se inició a partir de unos audios que no pueden ser considerados como un elemento válido dentro de la causa. ¿Alguien puede llegar a pedir eso de la defensa de Españolo, por No, ejemplo? es que eso ya está planteado y está planteado ante la Cámara Federal. Hubo una audiencia hace poco. En realidad, los que plantearon esto originalmente fueron los dueños de la droguería suizo-argentina, que tampoco están en esta tanda de indagatorias, pero sí ellos plantean esta discusión que es clave en la causa, porque si la Cámara Federal llega a decir estos audios no sirven, va a haber una discusión sobre la continuidad de la investigación. Yo veo poco probable que digan eso, pero bueno, no sabemos. Y ahí, esa ahí discusión- juega la presión social, juega el resto del esquema político, ¿no? Uno imagina que... Sí, y los antecedentes, la verdad que los antecedentes son que se aceptan este tipo Bien. de evidencias como disparadores de una causa. Bien. Lo que sucede es que D'Alessandro está planteando otra cosa, ¿no? La discusión en la Cámara es sobre
si se violó la intimidad o no y si los audios son legítimos desde ese punto de vista. D'Alessandro mandó a hacer un peritaje privado sobre los audios para ver si si tienen alguna parte hecha con inteligencia artificial, si están editados en algo más que haberle sacado la voz al interlocutor, si la voz de Spagnolo es todo el tiempo la voz de Spagnolo. Entonces, la estrategia de él está enfocada en decir otra cosa sobre los audios, no sobre el derecho a la intimidad. Bien. En ponerlos en duda sobre su autenticidad y sobre... bueno, en realidad el mensaje es un poco el que utilizó el gobierno, ¿no? Tratar de abonar la estrategia, además de cierta maniobra de espionaje, que es algo que tramita en otra causa separada. Bien. Yo creo que ellos se van a enfocar en eso. Sí va a presentar un descargo Spagnolo por escrito, y lo más probable, por lo que pude saber hasta ahora, es que no responda a preguntas, cosa que tiene bastante lógica, porque además la causa está en pleno trámite. Bien. Y siguiendo con lo que me preguntaba Hernán, restan otras tantas indagatorias. La de Pablo Achabajian es otro, que era un exfuncionario de Andis que controlaba en este caso todo el funcionamiento desde afuera. La de Diego Garbellini, que sí era funcionario ahora. Bueno, entre otros, gente que estaba fuera de Andis y gente que estaba adentro. Ornella no está citada de momento a indagatoria, me estaba fijando en la lista, ella por ahora no forma parte de ese listado. Por ahí será interesante como testigo, no sabemos. Pero sí va a avanzar la causa respecto de la droguería suizo-argentina, o sea, la familia Kovalivker. Va a haber alguna resolución dentro de un tiempito. Y bueno, y después está la parte que tiene que ver con los funcionarios públicos, claro, ¿no? Los sobornos. Que sí se mencionaban en los audios, pero acá interesa también ver si se accede a alguna otra clase de prueba a través de los teléfonos o de las computadoras o de alguna clase de documentación que pueda desembocar, ya sea en Karina Milei, en Lule Menem o en algún otro funcionario. Bien. Así que queda un montón por delante. Bueno, Iri, gracias por esta noche. Un gran placer. abrazo. Hasta mañana, Chao. veremos qué Beso a dice todos. Chao. Spagnolo. Nos vamos a ir a la pausa. Insisto, después de la pausa charlamos con Lucy Caballero. Ella es socióloga, investigadora, militante feminista. Vamos a hablar sobre el endeudamiento de las familias, pero puntualmente el endeudamiento de mujeres y un pedido federal que se va a hacer respecto de esta situación. Llamar mucho la atención sobre esta situación, lo venimos trabajando mucho aquí en QR. Después de la pausa, Lucy Caballero. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolinas, hay dulce de leche, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Tommy, ¿vos ibas a traer los nuevos Mulmasti palotes?
compartirlos, no vas a poder esconderlos. Proba los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Herbela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a Perfil.com. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolate, hay maní, hay postre blog. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm, Muy bien, seguimos en QR aquí por Bravo TV y le damos la bienvenida a la socióloga, investigadora, militante feminista Lucy Caballero. Hola Lucy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Bueno, venimos hablando bastante sobre la situación de las familias endeudadas, pero ahora se va a hacer un encuentro federal con la intención de visibilizar y encontrar, me imagino, algún tipo de soluciones que no vengan del gobierno, pero específicamente sobre qué colectivos o personas. Sí, en realidad es una iniciativa que surgió de varias organizaciones que vienen trabajando con el tema, entre ellas una de las que yo participo, Movida Ciudad, y rápidamente tuvo cientos de inscriptos en pocas horas y gente afectada, muy afectada en la salud mental, ¿no? Tengo 2 trabajos y ya no sé qué hacer, estoy vendiendo cosas en mi casa para pagar las deudas de todo el país. Van a participar sectores técnicos y sectores que vienen pensando políticas de desendeudamiento, de estrategias para abordar esta problemática, y sobre todo va a ser un espacio donde se va a poder tratar un tema que se vive como angustia individual, como un problema más colectivo, ¿no? Eso es un poco o sea, alertan sobre el enfoque individual de este... Exacto, sí, que se vive como una especie de fracaso individual en las familias y que
se asume como, bueno, como fracaso, como angustia, que fragiliza los vínculos familiares en el barrio, que además estamos viendo que no solamente esto se restringe a los bancos o a las billeteras virtuales, sino que cuanto más vas más abajo en la estructura social te encontrás formas de préstamos cada vez más informales, ¿no? También. Entonces ahí es un problema que está afectando la salud mental, ¿no? Más allá de los tecnicismos, hay un problema de sobreendeudamiento. Hace poco salió un estudio del INDEC, que ya igualmente había muchas estadísticas que hablaban de lo mismo, pero digo, una comparación entre el 2003 y el 2025, que pasa del 22% de las familias que toman algún préstamo al 55% en este año. Y lo que está marcando claramente es que, digo, vamos, obviamente que es un problema de insustentabilidad económica, pero también es un problema de salud mental, y es un problema que está organizando de alguna manera lo social, ¿no? Hoy todos y todas de alguna manera están endeudados, con familiares, con bancos, con billeteras virtuales. ¿Qué quiere decir que está organizando lo social? Bueno, que está, primero que tiene un impacto en los vínculos, en lo comunitario, en lo familiar, que también está relacionado con economías de la violencia, ¿no? Lo estamos viendo, lo vimos en los casos en los últimos casos de los femicidios, por ejemplo, aparecía muy fuerte el endeudamiento como un punto que organizaba que las chicas se metan en economías que las exponía a mayores niveles de violencia, que incluso los que estaban en economías ilegales habían entrado porque estaban endeudados. Está organizando lo social, ¿no? También está relacionado con la precarización laboral, por supuesto, porque lo que estamos viendo, nosotros hicimos un estudio hace un tiempo que marcaba que, por ejemplo, los jóvenes tenían antes que el primer trabajo deudas, ¿no? Y esos jóvenes buscan trabajo. Antes de cualquier ingreso. Antes de tener un trabajo tenían deudas, ¿no? Y cada vez esa frontera se está corriendo más en la edad, ¿no? Estamos, además, frente a un gobierno que tiene como proyecto histórico introducir dispositivos financieros a edades tempranas, ¿no? Se bajó la edad para invertir en la bolsa a los 13 años. Digo, no estoy diciendo que todo ese mundo necesariamente es malo. Lo que sí hay es un problema que no está siendo abordado, claro, mucho menos del gobierno nacional, pero que sí hay algunas herramientas que se pueden explorar a nivel provincial, a nivel municipal. Bueno, hace poco estuve reunida con un sindicato de docentes de Tierra del Fuego que está pidiendo que se aborde el endeudamiento como parte de la discusión paritaria de los trabajadores, dice, ¿no? Empezó con el gobierno de Milei, pero ahora se está incrementando, y además porque están apareciendo otros oferentes de crédito que se están volviendo más populares, por ejemplo las billeteras virtuales, que en el momento, por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Macri todavía no tenían un uso tan popular, que sí sucedió Claro. en la pandemia. En la pandemia, primero, las billeteras virtuales entran como medios de pago y rápidamente empiezan a subir escalones en devenir fuentes de endeudamiento a un solo clic, ¿no? Claro, sí, creo que en 10 minutos Exacto. te Entonces prestan guita. te encontrás con una casa donde tenés quizás una deuda formal con un banco, una tarjeta de crédito, pero también tenés la billetera virtual, pero también le debes un familiar, Claro. y vas haciendo malabares, e incluso cuando insisto, ¿no? Porque también hay que pensar la realidad de los sectores populares, ¿no? Es que a veces la elección de qué deuda pagar tiene que ver con cuál es el menor riesgo a la violencia, ¿no? Claro. Vos estás endeudado quizás con la billetera virtual, pero también con un prestamista que está inmerso en algún tipo de economía ilegal, y no pagar esa deuda te expone a otros niveles de violencia. Martín. Hay una cosa que mencionó Cristina Fernández de Kirchner hace un par de meses en un pequeño documento que existe en España, y según vi, lo propone también la senadora Warren, esta que Scott Bessent tilda de la senadora peronista Sí. demócrata norteamericana, Elizabeth Warren. Ley de segunda oportunidad, que es un régimen especial que se aplicó en España y funcionó, eso me fijé, que permite a la gente que vaya a mediación primero y después alguna forma de cancelar deuda o reestructurar la deuda. ¿Están laburando en algún tipo de salida de ese tipo? Hay varias medidas. Obviamente lo ideal sería tener un Estado nacional que esté menos preocupado en endeudar al país y a las familias. Pero bueno, encontrás, hay de todo tipo, desde deudas, desde condonación generalizada de deudas, por ejemplo en situación de pandemia hubo en algunos países de estados que dijeron esas deudas tomadas en una situación de emergencia sanitaria son ilegítimas.
esa deuda se condona, la asume el Estado. Obviamente, después tenés programas de política pública, por ejemplo, que se aplicaron en Brasil, en el gobierno de Lula, el programa Desenrola, que fue un programa que, bueno, Lula se encontró con el mismo problema, ¿no? Todos los sectores populares, sobre todo las mujeres, endeudadísimas para cuidar, para comprar alimentos y qué sé yo, hizo un programa de reestructuración de deudas que fue a negociar con las propias empresas, ¿no? Les daba beneficios a las empresas comprando carteras de endeudados, ¿no? Después tenés hasta la propuesta, por ejemplo, del sindicato de docentes de Neuquén, que es que el Estado compre esas deudas y dé periodos de gracia. Hay una... Por además, se supone que eso sería reactivador, por otra parte, porque si no hay gente, más allá de lo que vos decías, sin minimizarlo, digo, sí, del tema de salud mental y el endeudamiento, hay gente que no puede avanzar nunca más. No. Digo, quedó frenada para siempre, sino que va para atrás, digo. No, Esa es la claro, otra cosa, va para ¿cierto? atrás. Va para atrás, claro. Exactamente, sí, no, hay una batería de acciones y de política pública que se estuvieron implementando en distintos lugares. Bueno, no sé, ni que hablar que el candidato que tanto se festejaba que ganó en Nueva York, bueno, una de las... de los sectores que más lo apoyan son los sectores que luchan contra las deudas, claro, ¿no? Por ejemplo, él hizo pedía la condonación de deudas de los taxistas de Nueva York y fue uno de los sectores que, digo, es un problema que es generalizado, ¿no? Pensemos en el estallido de Chile en el 2019, muchas de las personas que salían a la calle decían, salimos porque no podemos más de pagar deudas. Digo, es un problema que está sucediendo en todo el mundo y que acá tiene características particulares, que claramente tiene que ver con la caída de los ingresos, pero con este gobierno le agregamos la desregulación. Los bienes y servicios, los precios que se desregulan terminan generando nuevas fuentes de endeudamiento, ¿no? Claro. Entonces, ahí tenemos un problema nuevo. Bueno, ahora en la licitación que va a hacer, en realidad en los pliegos de condiciones respecto a la privatización de AISA, aparece la posibilidad concreta de cortar el servicio, claro, algo que no estaba claro, habilitado. Lucy, ¿vos sabés que hay algo que a mí me... tranquila que no sé, esa silla no se baja. Hay algo que a mí me rompe la cabeza, que tiene que ver con cómo le destroza la cabeza a una persona que siente que su problema económico y sobre todo su endeudamiento y ese padecer tan terrible es su propia responsabilidad. Recién lo estábamos hablando, no sé Hernán si es muy tirado de los pelos, pero recién estábamos viendo al titular de la Bolsa de Comercio de la provincia de Córdoba que decía, no, industria que se funde es culpa de la industria que no supo reacomodarse, reinventarse, y Hernán detallaba todas las medidas que este gobierno generó y son antiindustria, digamos, ¿no? Esa situación, no sé cómo se resuelve, no sé cómo están pensando abordarla para reconectar, no sé, hasta con una concepción más colectiva de lo que está pasando y no con la culpa de mirarse al espejo y que te rompas entero o entera pensando que no fuiste capaz. Bueno, yo creo que ahí tenés una gran pregunta política, porque esto, insisto, ¿no? Lo podemos llevar a un problema de sustentabilidad o insustentabilidad económica, recién lo estábamos charlando, las tasas de interés bajaron, pero digo, si lo pensamos más en una clave de qué significa una población, primero una sociedad ajustada desde por lo menos el 2018, con distintos momentos, pero que claramente estamos viviendo un ajuste desde que está el Fondo Monetario acá. Sí, con el gobierno anterior tenía salario en blanco y era pobre, digamos. Bueno, y que está de alguna manera normalizando un estado de precariedad que ahora se le suma pluriendeudamiento y pluriempleo. Entonces la pregunta también es, recién se discutían con el diputado Rossi, ¿no? Digo, estas 12 millones de personas que no fueron a votar. Yo creo que ahí tenemos... La pregunta es, no creo que la mejor forma de definir a esa población sea que no solamente están desencantados, sino que están hipermovilizados con otros dispositivos, con el pluriempleo, con el sobreendeudamiento, con estas formas que vos decís, ¿qué significa tomar deuda para vivir durante tantos años? Bueno, de alguna u otra manera, el ajuste permanente se vuelve una lengua popular, la austeridad se vuelve una lengua popular, ¿no? Ahí me parece que hay un problema más profundo, que es el de las subjetividades políticas, ¿no? ¿Qué nos haría pensar que una persona que vive endeudada, recortando, la última encuesta lo dice el INDEC, hay gente que, nosotros hicimos encuesta en el sector de discapacidad, están dejando tratamientos, o sea, dejando tratamientos porque no pueden sostenerlos. ¿Qué te hace pensar que una sociedad que ya
está entrenada en un nivel de precariedad que implica endeudamiento, que implica trabajo precario, que implica un ajuste que no termina nunca, bueno, que todo eso después termina configurando una posición política ¿Cómo también. conectás con esa subjetividad? Claro, digo que todos esos dispositivos que terminan individualizando y volviendo incluso la lengua del ajuste una lengua popular, claro. Cortar lo que tenga que cortar para pagar la deuda, que es lo que te propone Milei. Pero además hay otra cosa, lo voy a decir muy bruto. Sí. Te come una parte de la cabeza y una buena parte de la energía, psíquica, social, familiar, digo, es así. Claro, es una de las formas que creo que se están empezando, digamos. Sí, se están empezando a discutir, digo, te come lo que te disputa el endeudamiento y el sobreendeudamiento, además a tasas altísimas, es justamente el tiempo para la vida. Claro. Y además es un dinamizador de tener que tomar más trabajo. El futuro obviamente no existe. Exacto. Olvídate la noción de futuro. El futuro es el futuro de la deuda. Claro, es eso. Es eso, claro. Exacto. Hay una disputa muy grande y creo que tiene muchas consecuencias que estemos viviendo en una sociedad con las personas sobreendeudadas. Lucy, para resumir, ¿qué es lo que se plantean? ¿Qué es lo que van a hacer en términos de acciones concretas? ¿A qué se puede invitar a personas que están en esta situación? Se pueden invitar al encuentro para una política de desendeudamiento a nivel nacional, que tiene fecha para el 1 de diciembre. Va a ser primero virtual y después se va a replicar de manera presencial en distintos distritos. Lo pueden encontrar en el Instagram de Movida Ciudad. Movida Ciudad. Exacto. Muy bien. Lucy, gracias. Gracias a ustedes. Como siempre. Gracias. Nos vamos a la pausa, tenemos más QR. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Hay casa, hay freezer, hay helado. Hay corazón, hay tentación. Hay helado, Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Cueste lo que cueste. El primer streaming de perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV.
Bienvenido a toda Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Feli, ¿vos ibas a traer los nuevos Mulmastic confitados? No, ni idea. Mulmastic confitados, coloridos, sin crujientes, no vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Probá los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm, okay? Nos queda poquito tiempo que ocurre, pero no quiero dejar que Martín... no quiero que Martín deje de contarnos qué es lo que está pasando en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, tema presupuesto y endeudamiento. Te lo digo cortito, hay 3 leyes en danza. Una es presupuesto, la otra es la ley fiscal impositiva, sí, y el otro es el pedido de endeudamiento del gobernador a la legislatura. Lo que hubo de novedad hoy es dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la provincia para las 2 primeras, dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto, es decir, para el presupuesto 2026 y para la ley impositiva. No hubo dictamen para la tercera, y la tercera tiene del endeudamiento, que tiene 2 escollos hasta ahora. Un escollo es la legislatura, por lo menos hasta el momento no hay dictamen y no hay acuerdo político, y el segundo escollo tiene que ver con lo que hablábamos antes de lo que están hablando los gobernadores con Diego Santilli, con el ministro del Interior, donde en las reuniones el toma y daca es: no te doy una obra pública, te doy un aval para que te endeudes. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires quiere endeudarse, como lo vienen haciendo otras provincias, que es parte del mejoramiento del tipo de deuda heredado de María Eugenia Vidal. Lo viene haciendo. Para eso tiene que seguir pagando. Si no tiene deuda de endeudamiento, no puede seguir haciendo. No puede rolear, digamos. Y el problema es que eso precisa 2/3. Presupuesto y ley impositiva, mayoría simple. Endeudamiento es 2/3, con lo cual políticamente es mucho más complejo en la primera instancia. Y después quedaría la segunda, que es:
che Milei o che Santilli, ¿me das el aval o no me das el aval? Corresponde. Pero bueno, es parte del aprete general que se suma al recorte de fondos a la provincia. Nos vamos a despedir scrolleando, como siempre, y vamos a volver a Marilú, una joyita de la jornada de hoy. Dale, repitámoslo y lo charlamos acá con Martín y Hernán. Ahora invitás a alguien que va directamente a ir en contra de la ley de vacunación. ¿Vos estás en contra de la ley de vacunación? Como congresista te pregunto. ¿Vos vas a promover...? Obligatoria y compulsiva, sí. Estoy en contra. Obligatoria y compulsiva, sí. Porque vos tenemos que tener, y eso va en contra también de la misma ley, de leyes que hablan de nuestra libertad. O sea, yo tengo que ser libre de hacer lo que sienta que tenga que hacer. No me pueden ir a buscar con la policía para que me vacune, ¿me entendés? Lo que pasa, diputada, lo que pasa es que genera todos los derechos. El mundo llegó un momento que enfrentó grandes calamidades y enfermedades y encontró en la vacunación la manera de generar una inmunidad de rebaño que terminó con enfermedades. ¿En eso estamos de acuerdo? No. ¿No? No es tan así, hay que informarse más. Nosotros tenemos ciclos, el ser humano tiene ciclos y nosotros vamos evolucionando porque nosotros somos, no soy antivacuna, en su momento me he puesto las vacunas de la polio, sarampión, la triple, todo, está bueno. Pero la vacuna funciona cuanto más gente vacunada haya. Entonces, por eso hay una preocupación de que los chicos se están vacunando cada vez menos, por ejemplo, en la medición de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y una promoción como la que hacés vos con este tipo de planteos, donde vos decís hay que escuchar todas las voces y hay gente toda de la que cuestiona la vacunación en tu convocatoria, me parece que es decir que no sos antivacuna, pero promover la agenda antivacuna. No. Promover la libertad, promover el conocimiento. Nosotros todos vamos como rebaño con un montón de cosas. Entonces, empezar a cuestionarnos como seres humanos, a ver qué pasa. A ver, nosotros vamos generando anticuerpos con una buena alimentación. Y esto es lo que termina con el colega Jairo Estraquia preguntándole, porque ella tiene ganado, si lo vacuna contra la aftosa. Dice, no, está erradicada, no hay aftosa en la Argentina. Claro, ¿por qué? Por la vacuna, dice Marilú Ortiz, que es diputada, diputada del PRO de la provincia del Chaco. O sea, vacas sí, personas no. Algo por el estilo. Ahora, usa rebaño, aparte de todo, que es un término muy pecuario, por otra parte. La inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño, pero ella usa pero ella lo usa despreciativamente la palabra rebaño, ¿no? No la relaciona con la inmunidad, sino como vamos como un rebaño, es rebaño versus libertad. Exacto. O sea, no hay nada comunitario acá. Si nosotros estamos de acuerdo en algo, somos un rebaño despreciable. Es así. Es llamativo, digamos, porque termina reconociendo que la vacuna resuelve la cuestión de las tosas, ¿no? Sí. ¿Cómo hace para convivir en las dos? A mí me gusta mucho cuando ella, casi en su contradicción, se mata de risa y Jairo entiende lo que está pasando y se queda muy serio. En esa carcajada de una y la seriedad del otro, me parece que también se dice mucho desde lo gestual. Abrazo, Martín, pasala bien, buenas noches. Que descanse, Hernán, querido. Para ustedes también, nos reencontramos mañana para hacer QR en Bravo TV a las 10 de la noche. Descansen, chau.